compartir entonces este mensaje que se comenzó a compartir el día miércoles. Pero como muchos de ustedes no vienen los días miércoles, ¿verdad? Casi más de la mitad no vienen los días miércoles. Voy a permitirme compartir algunos versículos que se compartieron el día miércoles para entrar sobre el tema que es importante. Mi deleite es hacer tu voluntad. Quien entiende eso como cristiano, muchas cosas se va a resolver. Y mire usted, vamos a comenzar con el Salmos 37:4. ¿Cuántos tienen hambre y sed de Dios esta mañana? Los que tengan hambre, porque solamente cuando uno va a comer a un lugar, solamente los que tienen hambre comen. ¿Ya ha llegado usted a un restaurante y no tiene hambre? ¿Qué hace? Algunos comen, vea otra vez. Pero los que ya están llenos, ¿qué hacen? Ya no comen. Porque dicen por ahí el dicho que hasta comer a la fuerza es malo, ¿verdad? Pero los que tienen hambre, los que tienen sed de Dios, esta mañana el Señor dice, van a comer de mí el pan de vida y se van a llenar y se van a saciar. Los que tengan sed van a beber de mí y van a beber y se van a saciar. Hermano, esa es nuestra mayor necesidad, el Señor. La mayor necesidad del hombre no es otra cosa. La mayor necesidad de una mujer no es un hombre, es el Señor. Los hombres se van a ir, el Señor se va a quedar. Los hombres la van a traicionar, el Señor va a ser fiel hasta el fin. Los hombres se van a ir, pero Dios ha decidido quedarse hasta el fin del mundo. Hermano, los hombres te van a fallar en no darte la provisión, pero el Señor siempre te va a proveer, porque Él es la providencia divina, Él no falla. Lo que necesitamos es Dios en nuestra vida. Denle un aplauso fuerte al Señor. Eso es lo que necesitamos. Los jóvenes no necesitan lo que creen que necesitan, necesitan al Señor. Los hombres no creen que necesitan una mujer. Claro, pues, vea, estoy creyendo que me están entendiendo bien. Necesitamos al Señor, ¿cierto? Bien, mi deleite es hacer tu voluntad. Existen ciertos niveles de alegría, de placer. De hecho, son palabras sinónimas, ¿verdad? Todas estas palabras tienen que ver con algo: la alegría, el gusto, el gustar, la felicidad. Pero hay una palabra que es mayor que todas, mayor que el placer incluso, en todos los sentidos. Es el deleite. Por eso el Señor dice a los hombres, dice, deleítate a sí mismo. Y Jehová, ¿qué dice? Concederá. Salmo 37:4. Deleítate en el Señor. Deleítate en el Señor. ¿Qué hay que hacer? Hay que ponerse feliz en el Señor. Me gusta el Señor, me gustan las cosas de Dios. No. Dice, es una palabra que describe, es un verbo de hecho, pero que describe que es algo más exuberante, es algo de mayor placer, si ustedes quieren llamar así, es el deleitarse. Y ese deleite, dice la Biblia, que tiene que ser en el Señor. Enciéndeme la luz, por favor. Es en el Señor. Deleítate en el Señor. Iglesia, deleítense en el Señor. Y dice que como consecuencia, como premio de que ustedes, porque el deleitarse es inclinarse, es enfocarse. El deleitarse tiene que ver con poner en el centro. El deleitarse es que Él sea el primer pensamiento por la mañana y el último al acostarnos. El deleitarse quiere decir que todo lo que nosotros hacemos gira alrededor de Dios. El deleitarse tiene que ver que alabo a Dios en todo tiempo. Amados hermanos, el deleite es una cosa superior que la gente no conoce. De hecho, muchas personas han tenido placeres y no han tenido deleite. Pero el deleite del cual yo estoy hablando es del deleite en el Señor. Y dice que como consecuencia vendrá ¿qué? Vendrá que Él hará como recompensa que el hombre obtenga lo que desea en su corazón. Ahora, aquí hay otro tema, ¿verdad? Yo siempre he dicho que uno de los consejos más diabólicos que existen es que la gente haga lo que te dicta tu corazón.
Vea usted esto que estoy explicando, pues no vaya a confundirse. Porque aquí habla de deleitarse, dice, y Él concederá las peticiones del corazón. Pero la Biblia ya dice que son esas peticiones que el hombre le puede hacer a Dios. Las peticiones que el hombre le puede hacer a Dios son aquellas peticiones que están dentro de la voluntad de Dios. No es que nosotros le vamos a robar, como aquella canción que decía, le arrebato a Dios un milagro. Se entiende la semántica del asunto, pero nadie le puede arrebatar a Dios nada. Él, antes de nosotros arrebatarle algo, Él nos quiere dar algo. ¿Y cómo le vamos a arrebatar a alguien que ya nos quiere dar de antemano algo? Y mejor todavía de lo que nosotros queremos. Entonces, deleita y Él te concederá, dice, los deseos de tu corazón. Deleitarse en Dios, amados hermanos, es una comunión personal del alma con Dios. Es una comunión personal del alma. Y vea que digo del alma. El alma son los pensamientos, los sentimientos y la voluntad. Esas tres cosas nunca se quieren deleitar en Dios. Esas tres cosas se quieren deleitar en el cuerpo. Por ejemplo, pensamientos, sentimientos y voluntad. Amados hermanos, siempre estamos queriendo deleitar a nivel del cuerpo. El hombre se quiere deleitar a través de lo que ve. La mujer se quiere deleitar a través de viendo ropa, zapatos, los tipos de pelo, los tipos de tintes de pelo, comprándose carros, etcétera. Todo lo que deleita la vista, ¿cierto? Pero Dios dice que hay un deleite superior más que eso. Y es deleitarse en Dios. Entonces, el alma, que son los pensamientos, las emociones y la voluntad, siempre se quieren deleitar, siempre. Por ejemplo, estamos aquí y algunos dirán: qué calor, quiero deleitarme, quiero sentir que tengo aire acondicionado. Antes estábamos en aire acondicionado y quería sentir calor. Bueno, total. Miren, amados hermanos, el hombre quiere deleitar sus ojos, la mujer quiere deleitar. Todos nos queremos deleitar a nivel de nuestros actos sensibles del cuerpo. Pero sabe una cosa, hay un deleite superior que Dios llama el deleite en Dios. Entonces, ese deleite, el espíritu, cuerpo, alma y espíritu, el espíritu ya se deleita. Por ejemplo, ¿sabe quién es el mayor deleitoso en este momento? Que estamos aquí reunidos. El mayor deleite, la parte que se deleita de nosotros al estar aquí hoy escuchando esto, es el espíritu. O sea, su cuerpo posiblemente le dirá que calor, su cuerpo posiblemente le dirá quiero ir al baño, su cuerpo posiblemente le dirá mira que ha dormido, su cuerpo posiblemente le dirá cualquier otra cosa. Pero el alma le está dictando muchas cosas, pensamientos, sentimientos y voluntad, ¿verdad? Pero el espíritu está alegre. En tanto que el cuerpo no quiere, dice la Biblia, el espíritu anhela de Dios. Y esto es comer de Dios. Esto es beber de Dios. Entonces, vea usted, deleítate en el Señor. Entonces, que surge este deleite, surge de la comprensión. Escuche esto, este deleite surge de la comprensión. Y esto es lo que muchos de los cristianos no tenemos, comprensión de lo que es la belleza de Dios, de lo que es poner la confianza en Dios totalmente y que nos permita ser moldeados por Él, entendiendo que en sus manos estamos seguros, entendiendo que en sus manos, como barros en medio de sus manos, si nos perdemos, dice que nos vuelve a hacer. Fíjese usted, comprender que Dios es bello, comprender que Dios nos ama con amor eterno, comprender que Dios siempre va a estar con nosotros, comprender que Dios nunca nos va a fallar, comprender que Dios tiene planes de bien y no de mal para nosotros, comprender que su voluntad es buena, agradable y perfecta, comprender que Dios siempre, siempre, siempre quiere lo mejor para sus hijos. Por eso es necesario la alabanza que cantábamos, en donde decir: yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi padre y mi padre me ama. No, hermano, ese es otro nivel de identidad. ¿Y por qué pasa la gente por lo que pasa? Porque no tiene identidad en Dios.
Las mujeres no tienen identidad de ser hijas de Dios. Una mujer que tiene identidad de Dios, cuidado que un marido le va a levantar la voz y un marido le va a pegar mucho menos. Cuidado. Porque lo primero que tiene que decirle, momento, ¿ya sabes quién es tu suegro? ¿Aló? Para aquella mujer que dice, ay no, es que lo que pasa es que él de novia me pegaba, de novia me celaba, de novia no me permitía interactuar con mis amigas. Hermano, si así es la calle, ¿cómo será si así es el camino, ¿cómo va a ser el pueblo? Entonces, hoy de esposa, igual, y vive igual. Y dice, es que ya me acostumbré, es que él siempre me pega. Es más, bueno, no tengo otro lío yo. Hay gente que cuando les pegan les da placer. Imagínense usted qué locura. Y dice, es que si él no me pega, siento que no me ama. Es que si no me pega, siento que, si no me maltrata, siento que no me toma en cuenta. Como que ya no le importo. Hermano, ese es un trastorno. Un verdadero hijo de Dios se siente y se sabe hijo. Y vive como hijo. Y se comporta como hijo. Y piensa como hijo. Amén. Entonces, alguien dijo un día, bueno, le voy a decir quién dijo. Agustín de Hipona dijo estas palabras: la felicidad es todo ser, la felicidad es todo ser humano, la felicidad de todo ser humano, la felicidad de todo ser humano consiste en conocer y poseer a Dios. En conocer y poseer a Dios. Dios dijo, si ustedes se han de jactar de algo, jáctense de conocerme y entenderme. Porque eso es lo que le falta al hombre, conocimiento y entendimiento, quién es Dios. Porque cuando nosotros conocemos y entendemos, fíjense que muchas cosas nos las ahorraríamos. Muchas cosas fueran de bendición para nosotros y no pasáramos por las cosas que muchas veces pasamos. Porque el gran problema es estar aquí y vivir como que si no estuviéramos aquí. Es ser hijo de Dios y vivir como Claudia predicaba el domingo pasado. Y ella, ¿se acuerdan que hablaba de un hijo de Saúl que se llamaba ¿cómo? Bueno, era un nieto de Saúl, ¿verdad? El hijo de Saúl se llamaba Jonatán. Y el hijo de Jonatán se llamaba Mefiboset. Mefiboset era nieto, en su momento fue el nieto del rey de una nación. El nieto del rey de una nación. ¿Qué era Mefiboset? Era un príncipe. Pero ¿cómo vivía Mefiboset? Primero lo botaron de chiquito. Lo botó la que lo cuidaba, la tutora, lo botó y quedó inválido, dice la Biblia. Y de paso se fue a vivir ¿a dónde? A Lodebar, que es una tierra árida, inhóspita, y allá vivía. Pero hubo un tiempo donde el rey David, que había hecho una promesa a su padre, Jonatán, le devuelve y lo trae de nuevo. ¿Se acuerda, verdad? ¿Se acuerda de ese video? Amados hermanos, hay gente que vive como Mefiboset, estando en la iglesia, Dios llamándoles príncipes y ellos viviendo como pordioseros. ¿Por qué? ¿Por qué? No es porque Dios quiera, es porque el hombre así lo quiere, porque no ha conocido y no ha entendido a qué tiene derecho. ¿Aló? Porque no ha entendido a qué tiene derecho. ¿A qué tiene derecho un hijo de Dios? Hermano, lea la Biblia y va a encontrar todos los derechos que tiene. Pero también le voy a decir una cosa, también hay derechos y deberes. Y ahí ya no nos gusta el asunto. Cuando nos hablan de deberes, porque hay deberes. Porque si usted es un ciudadano, déjeme decir una cosa, dice que la ciudadanía se ejerce a través de derechos y deberes. La gente puede decir, yo tengo derecho a caminar por las calles. Pues sí, pero tiene el deber de respetar las autoridades. ¿Aló? Tenemos derecho a caminar libremente por los parques. Sí, pero tenemos derecho a no maltratar los parques. Tenemos el deber. Amados hermanos, tengo un carro que corre a 240 kilómetros por hora. Sí, pero tiene el deber de respetar la máxima velocidad que son 90 kilómetros por hora. Para que no se mate. ¿Para qué es? Para que no se mate. Es para uno mismo. Entonces,
En la confesión de Westminster, que es una confesión de una declaración teológica apologética, ahí le voy a explicar un día qué significa esta palabra, teológica apologética de Calvino, vea que son una corriente, fíjese bien usted, teológica. Sucedió que ahí dieron otro pensamiento que a mí me gustó cuando lo leí, y dice así: el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Ay, hermano, eso es grueso, hombre. Pero es que venimos a Dios y no lo glorificamos como a Dios, pues. Venimos a Dios y nosotros creemos que venir a Dios es vivir con un pie en el mundo y un pie en Dios, y eso no se puede. Es que venimos a Dios y queremos seguir con nuestros propios pecados, y así me tienen que aguantar porque yo estoy en el proceso. Discúlpeme, hay cosas que ya tienen que haber sido superadas. Porque esto que usted me diga, fíjese que mi hijo va a 6º grado y fíjese que él no puede ni siquiera sumar. Es más, no puede leer. Hermano, es que hay cosas básicas que ya tuvieron que haber sido superadas. ¿Aló? Hay cosas en el evangelio que ya tienen que haber sido. Si usted ya tiene más de 6 meses aquí, hay cosas que usted ya tuvo que haber entendido. Si no las entiende, preocúpese. No preocúpese porque, no, preocúpese, mejor dicho, ocúpese de conocer y entender a Dios. Porque la gente viene y dice: pastor, me dijo un día un hermano, pastor, fíjese que tengo una gran bendición. ¿Qué pasó, hermano? Me han regalado unas mesas y una silla y ahí hay un chupadero, me dijo. Y entonces fíjese que qué bendición, hermano. Y pienso continuar con el bebedero ahí. Ah, de verdad. Fíjese, pastor, que tengo una bendición. Fíjese que tengo un novio y el novio, fíjese que dejó a su esposa, tiene esposa. Y ahora fíjese que quiere andar conmigo. Yo creo que es la bendición que yo le he pedido al Señor, pastor. Hermano, es que hay gente que no ha entendido cosas básicas. Dios quiere que ya aprendamos a leer, porque ya estamos en 6º grado. Dios quiere que ya superemos algunas cosas, porque ya estamos grandecitos. ¿Aló? Ya estamos un poco maduritos. ¿Aló? Entonces, el fin principal del hombre, el fin principal. Yo le preguntaría a usted en base a este pensamiento: ¿cuál es su fin principal en esta vida? ¿Para qué vive? ¿Por qué se levanta por las mañanas? ¿Por qué todos los días se acuesta y descansa y dice: mañana voy? ¿Cuál es el fin principal de su vida? ¿Trabajar? ¡Qué pobreza! ¿Hacer dinero? ¡Qué pobreza! Ser feliz en usted mismo y por usted mismo y a través de usted mismo, ¡qué pobreza! Porque déjeme decirle que todo lo que le acabo de decir un día se puede terminar. Porque todas esas cosas son hacer tesoros en la tierra. Hermano, hay gente que no tiene tiempo para Dios. Y déjeme decir una cosa: todo el tiempo que usted invierta en lo que no sea Dios es un tiempo que un día no le va a pagar lo suficiente. Pero si usted invierte el tiempo en Dios y a Dios lo vuelve el centro de su vida, vive para Dios, sepa una cosa: usted está haciendo tesoros en el cielo, donde Elohim no corrompe, dice la Biblia, donde no hay ladrones, donde no te roban. Aquí todo lo que hagas aquí y produzcas aquí, un día te lo pueden robar. Ojalá que no. Pero no digo de robar porque te los trajeron, sino porque te robaron el tiempo, te robaron la paz, te robaron el tiempo que tenías para gozarte en el Señor. Lo invertiste para vivir afligido y preocupado y angustiado. Hermanos amados, estar en Dios es vivir de esa clase de vida que Él sabe dar. Yo vine para darle vida y para darle vida en abundancia. Aprendan a vivir esa clase de vida. Pero hay gente que no vive. Se casaron, ¿y se casaron para qué? Para vivir amargados, para vivir todo el tiempo emproblemados. Hermano, cierto, no hay matrimonio perfecto. Yo no tengo un matrimonio perfecto. Nos discutimos todos los días con mi esposa, todos los días. Ella no está de acuerdo en una cosa, estoy de acuerdo en otra. Pero no estoy hablando de discusiones de llevar a otro nivel. Estoy hablando de cosas en que a veces no estamos de acuerdo porque
yo no trato de entenderla a ella, ni ella ha tratado de... ¿Sabe cuál ha sido el éxito de nosotros? O mejor dicho, que la Biblia manda que sea. El éxito de los matrimonios no es tratar de entenderse. Porque la gente dice, me quiero divorciar, pastor. ¿Y por qué se quiere divorciar? Es que no lo entiendo. ¿Y quién te mandó a entenderlo? La Biblia dice que lo soportés. Soportaos los unos a los otros. Entonces, ¿qué nos toca ahora a nosotros? Soportarnos. Y vamos caminando. La clave del asunto es soportarnos. Mire, si es que ya le he dicho yo, mira, el pantalón no me gusta. Y a mí la camisa que vas ahora no me gusta, como que alguien se murió. No me importa, pues esta quiero llevar yo. Que no es el caso, es broma. Pero le digo cualquier cosa. Ay, es que vos la sombría siempre la tirás atrás. Ah, pues poné la voz adelante. Es que vos no, hermano. Pero nos hemos aprendido a soportar. Y estamos dispuestos a cumplir el mandamiento, porque como dijo un día ella, antes del sentimiento está el mandamiento. ¿Y qué es lo que nosotros debemos de cumplir? El mandamiento. Ay, es que yo siento. ¿Y qué siente? Es que no sé qué siento. Que algo que me sube y ¿cómo que le sube y le baja, hermano? Si todos los días nos levantamos, y así somos los seres humanos, nos levantamos con situaciones que donde a veces decimos, es que yo no sé qué me pasa. ¿Y qué le pasa? Es que no sé, algo que yo no sé qué me pasa. A veces ni uno mismo sabe qué le pasa. Y le va a tratar de entender el otro. Hermano. Entonces, el fin principal. ¿Cómo diga conmigo el fin principal? El fin principal del hombre, de usted y de mí, es vivir para glorificar a Dios. En todas las áreas. En el trabajo, en el estudio, en sus relaciones personales, interpersonales, sociales, etcétera, etcétera. En donde sea que usted glorifique al Señor, que usted diga, esto ha sido favor de Dios, esto ha sido misericordia de Dios, esta fue la puerta que Dios me abrió, esto fue el camino que Dios me abrió. Hermano, el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar, o sea, deleitarse, porque no hay nada peor que no deleitarse en Dios. Cristianos bautizados en jugo de limón, amargadísimos, vienen a la iglesia, no saludan a nadie, se van, no saludan a nadie, están con el de la par y quisieran estar a 2 metros del que está a la par. Usted no se ha dado cuenta, pero yo estoy leyendo los pensamientos ahorita. Ay, me puse, este hermano acomodador, él me sienta donde él quiere siempre, como que si yo no fuera grande. Así como dicen las hijas de uno, ya tengo 23, me dice una, y la otra me dice, ya tengo 21. Pero usted vive aquí, y usted todavía la mantengo yo. Así que usted va a hacer lo que yo diga. Cuando usted gane lo suyo, usted haga lo que usted quiera. Pero mientras tanto vive aquí, vamos a la iglesia. Mientras tanto vive aquí, lea la palabra. Mientras tanto vive aquí, arregle su cama. ¡Aló! Pero ahí tienen los niños. Ya tienen 30 años los niños en la casa y no arreglan ni su cama. Ya se acordó que no arregló la cama, ¿verdad? Y ahí está bien arregladita ahorita. Pero la cama yo la relaciono que habla del corazón. Entonces, ¿en qué debemos deleitarnos todas las personas? Es la pregunta. ¿En qué hay que deleitarse? Le voy a mencionar al menos 4 cosas en las que hay que deleitarse. Mire, hay personas que sirven a Dios y no se deleitan en servir a Dios. Y dicen, ay, me toca a mí, me toca. ¿Cómo que me toca? Hermano, es un privilegio. Como yo decía, si usted va a hacer panes con frijoles, hágalo bien, ricos, los más ricos, los panes más ricos que haga. Si va a hacer panes con pollo para el Señor, haga panes con pollo ricos. Si usted va a mover una silla, muévala con elegancia. Amén. Si usted va a poner el velacho, póngalo con estilo. Aló. Un día no lo vamos a tener. Y gracias a Dios por el velacho.
que nos ha guardado del sol. Hermano, mire pues, ¿en qué debemos deleitarnos? Porque esa es la pregunta, ¿en qué? Le voy a mencionar 4 cosas en las cuales nos debemos deleitar. Al menos, estas son las cosas en las que nos debemos deleitar. Primero, deleitarnos en hacer la voluntad de Dios. Ay, hermano. Eso es una palabra bien cortita, es una frase bien chiquita, pero de grandes proporciones. Primero, deleitarnos en hacer la voluntad de Dios. O sea, que el máximo placer, que la máxima aspiración de nosotros debería deleitarnos al obedecer a Dios, hacer la voluntad de Dios. Usted ya sabe. ¿Y cuál voluntad, pastor? La que está en la Biblia. Y esa voluntad a veces pasa por cosas que no queremos, por cosas que no queremos ceder, por cosas que nosotros creemos que tenemos una mejor opinión que Dios. ¿Sabe qué sucede y cómo se lo toma Dios cuando nosotros, a pesar de que hemos leído la Biblia, hacemos lo que queremos? Es que le estamos diciendo a Dios: yo tengo una mejor opinión que vos. Yo sé mejor, yo sé que me va a ir mejor de lo que tú dices. Espérese, es cuestión de tiempo. Porque Dios no puede ser burlado. Entonces, primero, en lo que el hombre se debe deleitar, hacer la voluntad de Dios. Segundo, y usted va a decir, ese es lo mismo. No es lo mismo, ya le voy a explicar. La segunda cosa en la que usted y yo nos debemos de deleitar es en obedecer los mandamientos de Dios. Una, deleitarse en la voluntad, en hacer la voluntad. Otra, en obedecer sus mandamientos. Otra, en su palabra. En su palabra. ¿Cuántos se deleitan en su palabra? Si usted no leyó la Biblia en toda esta semana, usted no se deleita en su palabra. ¿Aló? Si usted no, su Biblia la anduvo buscando hoy por la mañana en la refrigeradora, o la sacó del baúl del carro para estar aquí hoy con su Biblia en la mano, fíjese bien, usted no se deleite en el Señor, en su palabra. No se deleite en su palabra. Su palabra es comida. ¿Cuántos han comido desde el domingo pasado hasta hoy? ¿Cuántos han comido en 8 días? No han comido nada en 8 días. Alimento material. ¿Cuántos no han comido en 8 días? Le aseguro que ninguno. ¿Sabe por qué? Porque lo necesitamos, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sabe qué es el Señor? ¿Sabe qué es el Señor? Él es mejor que esa comida. Es mejor que esa comida. Entonces, Salmos 48. Salmos 48. Dice la palabra del Señor. Decía el salmista, David. Es que por eso David, hermano, David era un hombre que la Biblia le llamó un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué razón era un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Por qué? A pesar de lo que David hizo, de lo que David pecó, porque David no fue pequeño el pecado que hizo, hermano, de entre tantos pecados. Solo le voy a recordar uno. Le quitó la mujer a uno de sus hombres más fieles. No solamente se la quitó, la embarazó. Y no solamente la embarazó, sino que se hizo el loco y no se hacía responsable como muchos. Y no solamente la tomó, la embarazó y no se hizo responsable al principio, sino que, o sea, hizo parecer como que no era de él, pues, como que no había pasado nada. Sino que también mandó a matar al esposo de esa mujer. ¿Usted cree que él cometió traición a la amistad de su fiel Urías Eteo? Él cometió tomó la mujer de otro, que es un pecado señalado por el Antiguo Testamento. No tomarás mujer. Entonces, adulterio. ¿Qué más hizo? Cometió homicidio. Y usted va a decir, no lo mató él, pero hizo todas las acciones preparatorias. Le dijo al comandante del ejército, pon a Urías Eteo en lo más fuerte de la batalla y déjalo solo para que lo maten. Hizo todo. ¿Pero por qué? Quizás usted y yo no hemos hecho eso, ¿verdad? Hasta el día de hoy. Usted puede decir, yo nunca he matado a nadie. Yo nunca he hecho esto, nunca he tomado a la mujer de otro.
¿Y por qué Dios le llama a un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Sabe por qué? Porque el asunto no estriba en que no se cometen pecados. Todos cometemos pecados. El asunto estriba en que ese hombre un día entendió y se arrepintió delante de Dios de verdad. Y esa es la gran diferencia. ¿Por qué Saúl hizo lo que hizo y no fue perdonado siendo rey también? Porque uno se arrepintió y el otro, como nosotros, se sigue hasta el día de hoy justificando. La gran diferencia no está en que en que uno comete un pecado más grande que otro. La gran diferencia está en que uno se arrepiente. Y usted ya sabe, y he explicado muy bien yo aquí en qué consiste el arrepentimiento. El arrepentimiento no es llorar. Eso se llama remordimiento. El arrepentimiento es que yo voy para el norte, me arrepiento y hoy voy para el sur. Y voy en sentido contrario. Ese es el verdadero arrepentimiento. Entonces, amados hermanos, la clave de David es que él se arrepintió y dijo, y escribió aquel Salmo 51, donde él, de las cosas que él más anhelaba y que lloraba que había perdido, era la presencia de Dios. Amados hermanos, mientras Saúl cometió pecado, desobedeció a Dios, no mató a todos los amalecitas, y dice la Biblia que y hasta después se seguía justificando. Entonces, ¿estamos como Saúl o queremos ser como David en ese sentido? ¿Nos queremos arrepentir de verdad o queremos seguir justificándonos? Entonces, Salmo 48, vamos a ver, ¿qué dijimos? Salmo 48, me deleito en hacer tu voluntad. ¿En qué se deleitaba el salmista? La pregunta de esta mañana sería para nosotros: ¿nos deleitamos en hacer la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que seamos santos. Le voy a comenzar por ahí diciendo: la voluntad de Dios es que seamos santos. La voluntad de Dios es que seamos buenas personas, buenos hijos de Dios. La voluntad de Dios es que no le hagamos mal a nadie. La voluntad de Dios es que no seamos piedra de tropiezo para nadie. La voluntad de Dios es que le demos al pobre. La voluntad de Dios es que nos congreguemos. ¿Aló? La voluntad de Dios es que sirvamos. La voluntad de Dios es que vivamos para Dios. La voluntad de Dios estriba en que no pongamos la mira en las cosas de la tierra. Amén. Miren, eso se dice fácil, pero mire todo lo que implica, entre otras cosas, hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que en todo tiempo le adoremos. La voluntad de Dios es que aprendamos a vivir cuando tenemos y cuando no tenemos. ¿Aló? La voluntad de Dios es que estemos dispuestos y disponibles para el Señor. Entonces dice: me deleito en hacer tu voluntad. Esa palabra implica, entre otras cosas, las que le he dicho. Pero eso solamente lo sabía decir un hombre que había conocido, que había entendido, que había, escúcheme esto, que había pecado, pero aún así lo habían perdonado. Un hombre que había hecho lo peor que usted quiere, siendo autoridad de una nación, pero que aún así había sido rescatado y restaurado. Esto solamente me deleito en hacer todo. Esto no lo escribió antes, aunque parece antes, pero es un salmo que se escribió después. Cuando decía, me deleito, porque nunca nadie va a aprender y va a entender que hacer la voluntad de Dios es deleitarse en Dios, sino antes ha pasado por un proceso como el que David pasó. Le quiero recordar que mientras David pecó y esos 9 meses se fue gestando ese niño que murió, fíjese bien, David no ganó una tan sola guerra. No hay registro que David salió a pelear y ganó la batalla. No, ¿por qué? Porque había escondido su pecado, porque no dice que sus huesos se secaron. Mientras caí en mi pecado, dice él, mis huesos se secaron. No hubo reverdecimiento. No hubo nada de bendición.
Porque mientras callamos nuestros pecados, los huesos espirituales se van envejeciendo. Mire usted, me deleito en hacer tu voluntad. Dios mío, tu ley está dentro de mi corazón. Claro, hay gente que dice, no se puede deleitar en hacer la voluntad de Dios porque su ley no está en su corazón. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Conocerle y entenderle. ¿Qué le agrada a Dios y qué no le agrada a Dios? Entonces, segundo, dijimos que era, primero deleito hacer su voluntad. Segundo es obedecer sus mandamientos. Salmos 112:1. Mire que dice Salmos 112:1 en la Nueva Traducción Viviente. Dice, alabado sea el Señor. Y mire que dice, qué felices son los que temen al Señor y se deleitan en obedecer sus mandatos. ¿Cómo dice que son? ¿Sabe cómo quisiera yo que dijera ahí? Qué felices son los miembros de la comunidad cristiana, ciudadanos del reino, que temen al Señor y se deleitan en obedecer sus mandatos. ¡Qué felices! Ay, hermano. Si a alguien le falta felicidad ahora, ¿sabe por qué es? Por esto, mire. Porque la felicidad no es un estado a lograr. La felicidad es un camino a caminar. La felicidad es un camino. Por eso que la gente muchas veces pone su mirada en lo que quiere lograr. Y como no disfrutó el camino, cuando llega al tope de la meta, dice, ¿y ahora qué sigue? ¿Y ahora qué sigue? Porque no disfrutaron el camino. Entonces dice, alabado sea el Señor. Y dice la expresión, qué felices son los que temen al Señor. O sea, los que le respetan, los que le dan su lugar, los que para ellos es su prioridad. Ya hemos dicho que es la prioridad de uno, ¿verdad? Todo lo que uno le dedica más tiempo, más pensamiento y más recursos, esa es la prioridad. Ahora pregúntese usted, ¿a qué le dedica más de esas tres cosas? ¿A qué le dedica más tiempo? Si usted le dedica al trabajo más tiempo, esa es su prioridad. Si usted le dedica más recursos, esa es su prioridad. Y si usted le dedica más pensamiento, esa es su prioridad. Entonces, si nosotros le dedicamos más tiempo, más pensamiento y más recursos al Señor, esa es nuestra prioridad. Entonces, qué felices son los que temen al Señor y se deleitan. O sea, por ejemplo, cuando usted ha visto que un hijo le dice a su mamá, le dice al hijo, el hijo tiene novia, ¿verdad? Y obviamente el muchacho llega tipo 10, 11 de la noche y de repente el papá le dice, hijo, hoy lo quiero a las 7 de la noche aquí. Y se fue a las 6. Ay, papá, no voy a estar con mi novia, no voy a... Le está poniendo un límite, ¿cierto? Pero ¿cuántos de esos hijos, o cuando usted le dijo al hijo, usted ahora no ve televisión, usted ahora no va a salir a tal lugar, usted ahora no va a hacer esto? Vamos a ver cuántos dijeron, ay, qué bueno es mi papá, que me ama tanto, que me protege tanto. ¿Cuántos han dicho eso? ¿Cuántos alguna vez sus hijos les han resultado que han salido felices después que usted lo... Ay, papá, qué rico me pegaste, papá, qué rico, ay, papá. ¿Cuántos? Dígame usted, ¿cuántos se han alegrado porque los han castigado? Porque los han corregido. ¿Cuántos? Es que nadie se alegra. Pero Dios nos quiere llevar a que nos deleitemos. Por eso cantaban aquella canción, va. Tus lazos, tus cuerdas me cayeron, dice la Biblia, en lugares deleitosos. ¡Ah! Tus cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Fueron para mí de gran bendición. ¿Sabe qué es lo que pasa? Es que no entendemos que los lazos del Señor son para deleite. Pero ¿quién lo entiende así de verdad? ¿Quién cuando está bajo la prueba? ¿Quién cuando está bajo la situación económica difícil o otra situación de salud, etcétera, etcétera, dice, ay, qué bueno, esta enfermedad me ha caído de bendición? Claro, yo tenía un amigo,
Hace como unos 6 o 8 años murió, no me recuerdo ya. Él tuvo SIDA. Yo lo visité unas 3 semanas antes de morirse, ya en la condición casi final, porque llegó hasta el quedar todo mal. Y entonces me acuerdo que en esa plática hubo una frase que él me dijo, hasta el día de hoy la recuerdo. Porque él era de aquellos que no creía en Dios, era un ateo total. Y decía, el Dios soy yo me domino a mí mismo, yo decido qué hacer con mi vida. Mire, hermano, le digo SIDA. 3 semanas antes lo vi yo y me dijo esta frase: brother, así ya apenas podía hablar, y me dijo, el SIDA salvó mi vida, salvó mi alma, me decía. Así hablaba ya. El SIDA salvó mi alma. ¿Cómo ese hombre en esa condición podía decir esas palabras? Y ya sabía que le quedaban días para morir. ¿Sabe por qué? Porque había tenido tiempos en esa cama, había tenido tiempos de comunión como nunca antes. En esa cama conoció a su Salvador. En esa cama conoció a su libertador. Posiblemente su cuerpo iba a morir, pero sabía que su alma iba a ser salva. ¿Y cómo es que llegamos a tener y a decir semejantes cosas cuando estamos en esa condición? Porque no es fácil. No es fácil aprender a decir, como decía el apóstol Pablo, he aprendido a deleitarme, a alabar a Dios en todo tiempo. ¿A dónde alababa el apóstol Pablo a Dios? En la cárcel, en las mazmorras más profundas. ¿A dónde alababa el apóstol Pablo cuando le caían 38 menos 1 latigazo en la espalda? Y decía él que seguía alabando a Dios. Amados hermanos, ¿cómo es posible que se llega? Y yo no estoy haciendo apología del sufrimiento y llorar me toca a mí y sufrir mi destino hasta el final. Yo no estoy haciendo apología del sufrimiento aquí. Lo único que estoy diciendo es de que estas cosas en Dios son las cosas inentendibles que son de bendición para nosotros. Entonces dice, felices, qué felices son los que respetan al Señor y se deleitan en obedecer sus mandatos. Siguiente. ¿En qué otra cosa nos debemos de deleitar? Isaías 61:10. Isaías 61:10. Me llené de alegría. No, vamos a irnos a Salmo 112:1. 112:1. Salmo 112:1. Dice la Biblia: alabado sea el Señor. Perdón. ¿Qué dije yo? Perdón. Jeremías 15:16 la cosa. Jeremías 15:16. Por lo menos ya sabe dónde queda la Biblia electrónica, va ahí donde quedan los versículos para que esté moviendo ahí. Jeremías 15:16, la versión Las Américas. Dice 15:16. Cuando se presenta, miren en qué otra cosa nos debemos de deleitar en Dios. ¿Cuántos de ustedes se deleitan en leer su palabra? ¿Cuántos leen su palabra? Hermano, parecen cosas básicas, por eso les dije, hay cosas que son básicas que ya tuvimos que haberlas superado. ¿Cómo qué? Como leer la Biblia todos los días. Y si es posible, más de una vez al día. Y no significa que usted tenga que leer tanto. Abra su Biblia electrónica, la anda en el teléfono, ábrala y léala. Y le aseguro que Dios le va a hablar. Le aseguro que va a ser alimento para su alma. ¿Sabe qué decía Jeremías? Dijo él: cuando se presentaban tus palabras, cuando nos predicaban en el taller, cuando se presentaban tus palabras, yo las comía, dice Jeremías. Eran para mí alimento. Eran la mayor necesidad que yo tenía. Y dice, tus palabras eran para mí. Tu palabra era para mí el gozo y la alegría de mi corazón. Justa, igual o similarmente
así como veníamos nosotros hoy por la mañana para la iglesia. Ay, voy a ir al culto, voy a ir a comer palabra, voy a gozarme en el Señor, voy a estar con los hermanos, voy a estar en la reunión de los santos donde Jehová había bendición y vida eterna. Voy a estar donde los hermanos es dulce habitar juntos en armonía. Pero de aseguro que uno de ustedes, ay, si hoy es domingo, ay, tengo que ir al culto, ay, levantarme, ay, hermano. Este debería ser el día más alegre, porque venimos a que nos presenten su palabra. Y como decía el salmista, yo la comía, la digería, eran para mí sustento, era para mí mantenimiento, era para mí sostenimiento. Hermano, no había nada más, no es nada la carne que vamos a comer entre una hora ahí. Estos son tacos, tacones así de alto, de grueso. ¿Ha visto la carne, los cortes de carne que son dice tacón alto, por favor? Yo cuando voy, tacón alto, por favor. Ya saben, gruesa. ¿Verdad? De plataforma. Hermano, cuando se presentaban tus palabras, yo las comía. ¿Cuántos pueden decir esto? Mire, ahorita algunos están pensando en la comida material. Algunos están pensando que dejaron el perro y no dejaron. A ver, ¿qué está pensando? Yo no sé qué está pensando usted ahora mismo. Pero independientemente de qué esté pensando, dice una cosa. Dice la Biblia que las palabras de Dios, el profeta decía, tus palabras cuando me las presentaban, yo me las comía. Y dice, tus palabras eran para mí el gozo. Sus palabras son para nosotros el mayor gozo. Y dice, y la alegría de mi corazón, porque se me llamaba por tu nombre, oh Señor Dios de los ejércitos. Ya van tres cosas. Vamos a ver la primera, ¿cuál es? En la que nos debemos de deleitar, ¿cuál es? Hacer la voluntad de Dios. Segunda, obedecer su mandamiento. Tercera, en su palabra. Y ahora la cuarta, y no menos importante, por último, pero no la menos importante. Hay muchas. Es el Salmo 112:1. Perdón, el Isaías 61:10. Isaías 61:10, nueva traducción viviente. Mire qué otra cosa es la que nosotros debemos de deleitarnos. Dice 61:10. Me llené de alegría en el Señor mi Dios. Me llené, exhausto, dice otra palabra. Me completé en Dios. En Dios, pues Él me vistió con ropa de salvación y me envolvió en un manto de justicia. Ay, hermano, no sé si usted está consciente, no sé si usted dimensiona, no sé si usted cuantifica lo que significa ser ahora nosotros salvos. ¿Sabe para dónde nosotros íbamos? Para el infierno. Pero nos tomaron en cuenta. Pero nos consideraron. Pero nos sacaron del montón y nos dijeron, este es mío. Amén. ¿Sabe usted qué significa eso? ¿Sabe cuánto usted y yo hemos hecho para lograrlo? Nada. Todo lo contrario. No hicimos nada. Hicimos todo al revés. Pero cuando estábamos más al revés y cabeza para abajo, llegó el Señor y nos dio vuelta. Llegó el Señor y dijo, este es mi hijo. Por lo que debe, yo lo pago. Por lo que debe Carlos, yo lo pago. Por lo que debe Julio, yo lo pago. Por lo que debe Pepe, yo lo pago. Por lo que debe Irving, yo lo pago. Por lo que debe María, yo lo pago. Por lo que debe Julia, yo lo pago. Por lo que debe Elda, yo lo pago. Yo pago. Dijo el Señor, yo pago. Y no dijo él, le voy a dar algo. Yo mismo soy el pago. Yo mismo me pongo en el precio. Yo mismo me pongo en su lugar. Lo que ellos tenían que padecer, lo voy a padecer yo. Ya no lo llamaré, ¿cómo? Discípulos, le llamaré amigos. Porque no hay ningún amor más grande que aquel que pone su vida por sus amigos.
¿Cuántos están dispuestos ustedes a poner su vida por alguien que lo ofendió y le falló y lo traicionó? ¿Sabe? Él hizo cosas peores. Él logró cosas más, que es poner por aquellos que le habíamos fallado totalmente. Puso su vida. No sé si eso para ustedes es importante. Que la vida de un santo, del Cordero de Dios inmolado, de aquel que no se encontró pecado en él, se puso un día por nosotros y pagó el precio y aguantó el vituperio y aguantó los clavos en sus manos y en sus pies y aguantó la ofensa y pagó y fue objeto de burla. Hermano, ¿cómo podemos entender eso? Entonces, él decía: me llené de alegría en el Señor mi Dios, pues Él me vistió. Él me vistió. ¿Cómo estábamos entonces? Si Él nos vistió, ¿cómo estábamos? Desnudos. Estábamos desnudos, hermano. Y Él nos vistió no con cualquier cosa, sino con salvación. Y dice que, ¿ha visto usted los bebés cómo los envuelven así cuando están recién nacidos? Y los hacen un asunto así tan chiquito. Dice que no solamente nos vistió, sino que nos envolvió con su justicia. No, hombre, con su rectitud. Entonces, hay un hombre, ya se lo mencioné, que pese a todas las cosas, hermano, se deleitó en Dios porque hizo su voluntad, porque le obedeció, porque se deleitó en su palabra. ¿Sabe por qué? Porque habiendo sido él como un hombre indigno como todos nosotros, la única dignidad que tenemos es en el Señor. Pudiendo haber sido objeto de todo sufrimiento, de todo dolor, de todo vituperio, fue rescatado por Dios. Y ese fue un hombre que se llamaba el rey David. Pero quizás lo voy a predicar otro día este versículo, porque no era la tarde ya. Si alguien que llegó a conocer a Dios fue el rey David. Si alguien se llegó a deleitar desde que era un jovencito. ¿Dónde estaba David cuando fue escogido por Dios? Cuidando ovejas que ni siquiera eran suyas, sino que eran las ovejas de sus padres, de sus padres. ¿Dónde estaba David cuando, a qué mandaron a David al campo de batalla cuando se enfrentó, antes de enfrentarse a Goliat? A dejarle comida. Era el aguatero, era el que hacía los mandados, como aquella muchacha que dice: yo soy la chica de los mandados. ¿Han oído eso? Él era el chico de los mandados. No se le tomaba en cuenta para cosas principales. Quizás no se tomaba en cuenta para muchas cosas, porque era un honor participar en la guerra. Era un honor combatir en aquellos tiempos. Y él llegó a dejarle la comida a sus hermanos. Y dice la Biblia que en todos esos procesos, bueno, un día llegó el profeta Samuel a la casa de su padre Isaí y dijo: Dios, escógeme rey, cuando ya Saúl había fallado. Y le hicieron pasar a sus 7 hijos. Y Samuel decía: este es. Y le decía a Dios: este no es. Y pasaba otro alto, fornido, hacía pesas, hacía ejercicio y se guardaba todo, y etcétera, etcétera. Tampoco es. Pasaba el otro de apellido rembumbante. Y dijo Dios: este no es. Y pasaba el otro así, ya que se depilaba la ceja ya y se ponía lentes de contacto y parecía que tenía ojos verdes.
Y dijo Dios tampoco, este no es. Pasaron todos. Y dijo Dios, ninguno es. Y entonces le dice el profeta a su padre, no tenés otro hijo, hombre. Ni siquiera había sido presentado como hijo. Pero sí había una cosa que Dios ya había visto cuando ni siquiera su padre había visto. Que David, mientras estaba cuidando las ovejas de su padre, David se deleitaba en Dios. En lo privado, no en lo público. Porque cuando tú haces las cosas bien en lo privado, Dios te va a honrar en público. Dios va a levantar tu nombre en público. Cuando tú te deleitas en el Señor en lo privado, Dios, alegras el corazón de Dios y Dios se deleita. Y vuelve a decir, como dijo de su Hijo Jesucristo a la hora de bautizarse, cuando Él dijo, ahí mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. ¿Queremos ser de esos hijos en el cual Dios se siente complacido? Dios se sabe deleitar en la conducta de sus hijos. Dios se sabe deleitar en los comportamientos de sus hijos. Dios se sabe deleitar en cómo vivimos nuestra vida cristiana. Dios se sabe deleitar si lo ponemos al centro o lo ponemos a la orilla. Amados hermanos, yo voy a tener que suspender el mensaje porque quiero decir una cosa. Y disculpe que se lo diga así sinceramente. El mensaje no era este. Era otro el mensaje de hoy. Así que lo vamos a dejar por otro día. El enfoque del mensaje no era este. Pero voy a ser obediente. Le voy a decir una cosa. No importa que no te hayan tomado en cuenta. No importa que no te hayan considerado. No importa si ahora mismo estás padeciendo de una crisis depresiva, porque crees que tú no eres escogido, porque crees que tú no eres, todas las cosas te han salido mal. Has tratado y has tratado y has tratado y has tratado y no puedes lograrlo. Déjeme decir una cosa. Le hace falta deleitarse en estas 4 cosas que le he dicho hoy. Si usted aprende a deleitarse en estas 4 cosas que le he dicho hoy. Una, deleitarse en hacer su voluntad. Aun cuando su voluntad no sea fácil. Deleitarse en obedecer sus mandamientos. Deleitarse en su palabra. Y ser agradecido y deleitarse por lo que nos ha sobrevenido, que es su salvación. Cuidarla, protegerla. Como decía el apóstol Pablo, ¿cómo no he de cuidar? Con temor y temblor. Entender lo que tenemos y dejar de ver lo que no tenemos. Comenzar a ser agradecidos por aquellas cosas pequeñas. Comenzar a darle gracias a Dios y decirle, Señor, como decía el salmista David, me deleito, me agrada. ¿Sabe qué es lo contrario de deleitarse? Es aburrirse. Hay gente que nació aburrida. Hay gente que ya nada le alegra. Si a ti no te alegra nada, que íbamos para el infierno y hoy vamos para un lugar donde dice la Biblia que morada se nos está preparando
Y si no fuera así, dice el Señor, yo les hubiera dicho. Donde dice la Biblia que cosas que ojo no vio, que cosas que oído no oyó y que nunca han subido al corazón del hombre, son aquellas cosas que nos esperan y que están preparadas para los hijos. Un lugar donde habrá alegría y el luto cesará. Un lugar donde se acabó la tristeza. No sé si usted quiere llegar ahí. Yo quiero llegar ahí, hermano. Yo quiero que mi familia llegue ahí. Yo quiero que usted llegue ahí. Ya no le hablemos de otras cosas, como dice la Biblia, calles de oro, mar de cristal. No sé qué cosas habrán. Solo sé que son palabra de Dios y que su palabra no miente. Solo sé que yo como padre tengo planes para mis hijas. Solo sé que quiero lo mejor para ellas. Humano, yo humano, mente finita, corazón malvado. Yo solo sé que anhelo que les vaya bien en la vida. Yo solo sé que quiero para mis hijas que no erren, que le peguen al blanco en todas las áreas de su vida. Y aun cuando crezcan, y aun cuando se vayan de mi casa, les he dicho, voy a estar con ustedes siempre, hasta cuando Dios me permita, obviamente. O sea, mientras esté vivo, si quieren mi apoyo lo van a tener. Si necesitan mi ayuda la van a tener. Eso soy yo. Eso es usted como padre. Y el Señor me ministraba ayer, porque yo le decía, Señor, tú sabes cuántas cosas necesitamos ahorita. Tú sabes que estamos, no sé si desesperados o angustiados porque quiero ver esa iglesia terminada. Porque no me quiero morir sin que esa iglesia esté terminada. Porque quiero que ahí quede un lugar para que tu nombre sea predicado. Porque, Señor, es mi anhelo que se establezca en este lugar un espacio de reunión para que tu nombre sea levantado. Y el Señor me dijo, yo he preparado todo y nada va a faltar. Me voy a sostener por esa palabra. Me voy a deleitar mientras el proceso estoy en el proceso. Porque aunque usted no lo haya visto, yo como pastor estoy en un proceso. Como iglesia estamos en un proceso de lograr algo. Nos vamos a deleitar mientras haya piso de tierra. Nos vamos a deleitar mientras las condiciones no estén completas. Nos vamos a deleitar mientras no haya espacio para los niños. Nos vamos a deleitar mientras no hay sanidad. Nos vamos a deleitar porque Dios quiere que nos deleitemos. Y cuando nos deleitemos en Él, en las cosas que no son como yo quisiera, pero sí sé que son mejor como Él las quiere.